Pensé que mi esposo era ingenuo con su compañera, hasta que descubrí que perdió su trabajo por ella. La primera vez que mencioné a Leticia, mi esposo se rió. No fue una risa nerviosa ni incómoda. Fue la risa tranquila de alguien que cree que su pareja está exagerando un poco. ¿De verdad estás viendo fantasmas?, me dijo mientras terminaba de cenar. Es solo una compañera de trabajo. En ese momento quise creerle. Llevábamos 12 años casados. Teníamos 2 hijos, una casa que todavía estábamos pagando y una rutina que, aunque no era perfecta, funcionaba. Yo tenía un buen trabajo en una firma de arquitectura y él trabajaba en el área de proyectos de una empresa de logística bastante grande. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Nuestra vida era estable. Y después de tantos años juntos, uno aprende a reconocer cuando algo es realmente peligroso y cuando es inseguridad momentánea. Por eso intenté ignorar la sensación que me dejaban algunas de sus historias. Porque el problema nunca fue que hablara de Leticia. El problema fue cómo hablaba de ella. Al principio aparecía en las conversaciones como cualquier otro compañero de oficina. Hoy Leticia casi arruina una presentación porque se confundió con los números, me contó una vez, riéndose mientras servía vino en 2 copas. Otra noche mencionó que habían tenido que quedarse hasta tarde terminando un informe urgente. Si no fuera por Leticia, todavía estaría en la oficina, dijo. Tiene una forma increíble de organizar el caos. No había nada abiertamente inapropiado en lo que decía. Pero había algo en el tono. Era ese tipo de entusiasmo que uno reconoce demasiado bien cuando ha estado casado muchos años. No era amor, ni siquiera era necesariamente atracción, pero sí era el tipo de energía que aparece cuando alguien empieza a ocupar demasiado espacio en la mente de otra persona. Durante un tiempo intenté no pensar demasiado en eso. Después de todo, las personas pasan muchas horas en el trabajo. Es normal desarrollar amistades allí. Yo también tenía compañeros con los que hablaba de cosas que no necesariamente mencionaba en casa. Pero un viernes por la noche algo cambió. Estábamos cenando con unos amigos cuando alguien preguntó cómo iban las cosas en su empresa. Mi esposo empezó a contar una anécdota sobre una reunión complicada con un cliente. Mientras hablaba, mencionó a Leticia 3 veces seguidas. No era necesario para la historia. Pero aún así lo hizo. Nuestros amigos no lo notaron. Yo sí. Cuando llegamos a casa esa noche, esperé a que los niños se durmieran antes de decir algo. No fue una discusión. Ni siquiera fue un reclamo. Oye, le dije desde la cocina mientras guardábamos los platos, ¿esa Leticia es muy cercana a ti? Se encogió de hombros. Trabajamos mucho juntos, eso es todo. A veces siento que hablas de ella más de lo normal. Me miró como si estuviera intentando entender de dónde venía la pregunta. Es parte del equipo, respondió. Si hablo de proyectos, es normal que aparezca en la conversación. Asentí. Pero no era exactamente eso. No sé, dije finalmente. A veces siento que ella coquetea contigo. Mi esposo soltó una carcajada. ¿Leticia? No. Solo digo que. De verdad, me interrumpió con una sonrisa tranquila. Estás imaginando cosas. La conversación podría haber terminado ahí. Pero no lo hizo. Porque unas semanas después empezaron a pasar pequeñas cosas que me hicieron sentir cada vez más incómoda. Por ejemplo, él empezó a mencionar que Leticia le contaba cosas personales del trabajo. Conflictos con otros compañeros, decisiones internas del departamento, incluso detalles de reuniones a las que ni siquiera él había asistido. Ella me cuenta todo porque confía en mí, dijo una noche mientras revisaba correos desde el sofá. Esa frase me dejó pensando. Porque las personas no empiezan a confiar profundamente en alguien de la nada. La confianza se construye. Con tiempo. Con cercanía. Con conversaciones que dejan de ser estrictamente profesionales. Una noche decidí decir lo que realmente estaba pensando. No me gusta cómo suena esa relación, le dije con calma. No digo que estés haciendo algo malo, pero creo que deberías mantener cierta distancia. Esperé que se molestara. No lo hizo. En lugar de eso suspiró y cerró la laptop. Si te hace sentir más tranquila, puedo mantener las cosas más profesionales con ella.
No quiero controlarte, respondí. Solo quiero que cuides los límites. Asintió. Lo haré. Y durante un tiempo pensé que el asunto estaba cerrado. La verdad es que dejé de preguntar por Leticia. Él también dejó de mencionarla con tanta frecuencia. Nuestra rutina volvió a la normalidad: trabajo, escuela de los niños, cenas familiares, fines de semana tranquilos. Por eso no sospeché nada cuando, meses después, me dijo que iba a tomarse unas vacaciones. Necesito desconectar un poco, me explicó una noche. Han sido meses pesados en la oficina. No me pareció extraño. Tenía días acumulados. Incluso me sentí un poco culpable por haber desconfiado antes. Pensé que todo lo que había sentido era simplemente inseguridad. Pensé que mi esposo había sido exactamente lo que siempre creí que era: un hombre un poco ingenuo con la atención femenina, pero incapaz de cruzar una línea que pudiera destruir nuestra familia. Lo que no sabía en ese momento era que esas vacaciones no eran vacaciones. Y que mientras yo estaba en casa cuidando a nuestros hijos y manteniendo nuestra vida funcionando normalmente, mi esposo estaba sentado en una sala de recursos humanos explicando por qué lo habían descubierto teniendo contacto impropio con Leticia en horario laboral. Lo que tampoco sabía era que ese encuentro no solo iba a costarle su reputación en el trabajo. Iba a costarle su empleo. Y también su matrimonio. Porque yo iba a enterarme de todo. El mismo día. Actualización 1. Me enteré un martes por la mañana. Y no fue porque mi esposo decidiera ser honesto. Fue porque alguien más ya sabía demasiado. Ese día empezó como cualquier otro. Había dejado a los niños en la escuela, regresé a casa para conectarme a una reunión virtual y estaba revisando unos planos cuando mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado. Normalmente no contesto llamadas desconocidas en horario laboral, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Hubo un segundo de silencio antes de que una voz masculina respondiera. ¿Estoy hablando con la esposa de Robert? Mi estómago se tensó inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Albert. Trabajo con él en la empresa. La forma en que dijo trabajo en presente no me pareció extraña en ese momento. Solo pensé que tal vez necesitaban algo urgente o que Robert había olvidado avisarme algo. ¿Pasó algo? Hubo otra pausa. No sabía si debía llamar, dijo finalmente, pero creo que alguien tenía que hacerlo. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Qué ocurre? La respuesta llegó con una incomodidad evidente. Robert no está de vacaciones. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Cómo? No está de vacaciones, repitió. Está suspendido. Las palabras tardaron unos segundos en acomodarse en mi cabeza. Eso no tiene sentido, respondí automáticamente. Él me dijo que se estaba tomando unos días libres. No, dijo Albert con un tono cada vez más incómodo. La empresa abrió una investigación interna la semana pasada. En ese momento sentí como algo empezaba a desmoronarse lentamente dentro de mí. Investigación, ¿por qué? La respuesta no fue inmediata. Cuando llegó, fue peor de lo que había imaginado. Porque lo encontraron con Leticia. El nombre cayó como una piedra. ¿Qué quieres decir con lo encontraron? Escuché como el hombre del otro lado respiraba hondo. En una sala de reuniones. No dijo más. No hizo falta. Porque en ese momento mi mente ya estaba conectando demasiadas cosas. La confianza. Las conversaciones. Las historias. Las veces que había dicho que ella confiaba mucho en él. Y aquella promesa tranquila en la cocina meses atrás. Si te hace sentir más tranquila, mantendré las cosas profesionales. Tragué saliva. ¿Qué pasó exactamente? Un supervisor los vio, dijo finalmente. No fue algo que se pudiera malinterpretar. Sentí como la habitación parecía quedarse sin aire. ¿Y qué pasó después? La empresa abrió un proceso disciplinario. Ambos están suspendidos mientras revisan el caso. Ambos. Eso también fue un golpe. No era algo unilateral. No era un malentendido.
No era una acusación falsa. Era algo que involucraba a los dos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? La investigación empezó hace unos días, respondió. Pero, se detuvo, no creo que haya sido la primera vez. No pregunté más. No quería escuchar más. Agradecí la llamada, colgué el teléfono y me quedé sentada mirando la mesa de la cocina durante varios minutos. No lloré. Solo sentí una especie de vacío frío que me recorría el pecho. Porque había algo peor que la infidelidad. La mentira. Mi esposo llevaba días enteros en casa fingiendo estar de vacaciones, levantándose cada mañana como si todo fuera normal, mientras en realidad su empresa estaba investigando una conducta inapropiada con la misma mujer que yo le había pedido que evitara. Y yo no tenía idea. Miré el reloj. 11:12 de la mañana. Robert estaba en la casa. Subí las escaleras lentamente. Lo encontré en el estudio, sentado frente a la computadora. Cuando me vio en la puerta, sonrió como si todo estuviera bien. Pensé que tenías reuniones toda la mañana. No respondí. Solo lo miré. A veces el cuerpo entiende algo antes que la mente. Y en ese momento su expresión cambió. ¿Qué pasa? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cómo van tus vacaciones? La pregunta flotó en el aire durante unos segundos. Su sonrisa desapareció. ¿Por qué preguntas así? Porque acabo de hablar con alguien de tu trabajo. Ese fue el momento exacto en que su rostro perdió todo el color. ¿Quién? Alguien que pensó que yo merecía saber por qué mi esposo no está en la oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert, dije finalmente, ¿por qué tu empresa abrió una investigación por conducta inapropiada contigo y Leticia? Su boca se abrió ligeramente. Pero no salió ninguna palabra. Y en ese instante supe que todo era verdad. No había confusión. No había exageración. No había malentendidos. Había una historia completa que él había decidido ocultarme mientras yo seguía creyendo que estaba casada con un hombre que respetaba los límites. Te lo puedo explicar, dijo finalmente. Pero ya era tarde. Porque la pregunta que realmente importaba ya estaba en mi cabeza. No era si había pasado algo con Leticia. Era cuánto tiempo llevaba pasando. Y esa respuesta todavía iba a doler mucho más. Actualización 2. Cuando Robert dijo que podía explicarlo, no levantó la voz ni trató de acercarse. Se quedó sentado en la silla frente al escritorio, como si supiera que cualquier movimiento brusco iba a empeorar algo que ya estaba fuera de control. Yo seguía en la puerta. Durante años había visto a ese hombre en cientos de situaciones, estresado por el trabajo, cansado después de jornadas largas, orgulloso cuando nuestros hijos lograban algo en la escuela, incluso vulnerable cuando las cosas se ponían difíciles económicamente al inicio de nuestro matrimonio. Pero nunca lo había visto así. Pálido. Quieto. Como si por primera vez entendiera que ya no estaba controlando la situación. Empieza, le dije finalmente. No grité. Y creo que eso lo asustó más que cualquier otra reacción. Bajó la mirada unos segundos antes de hablar. No fue como crees. Una frase que, irónicamente, suele significar exactamente lo contrario. Entonces explícame cómo fue. Se pasó la mano por el rostro, como intentando ordenar sus pensamientos. Leticia y yo, empezamos a hablar más en los últimos meses. Eso ya lo sabía. Nos tocaba trabajar juntos en muchos proyectos. Eso también lo sabía. Suspiró. Y empezamos a confiar el uno en el otro. Esa palabra volvió a aparecer. Confianza. La misma palabra que él había usado meses antes para describir por qué ella le contaba cosas personales. ¿Confianza como para terminar besándose en una sala de reuniones durante el horario laboral? El silencio fue inmediato. No negó lo que había dicho. Solo cerró los ojos por un segundo. Sí, admitió finalmente. La palabra cayó pesada en la habitación. Confirmación. A veces uno cree que escuchar la verdad va a traer algún tipo de alivio. No fue así. Lo único que sentí fue una presión en el pecho. ¿Cuánto tiempo?
No fue algo que estuviera pasando durante meses, dijo rápidamente. Fue algo reciente. ¿Cuánto? Unas semanas. La respuesta fue demasiado rápida. Demasiado preparada. Lo miré fijamente. Robert, no me mientas otra vez. Su mandíbula se tensó. Hace 3 meses. 3 meses. 3 meses desde la conversación en la cocina donde prometió mantener distancia. 3 meses mientras yo seguía confiando en que habíamos cerrado ese capítulo. ¿Y la empresa? Nos encontraron hace una semana, dijo. Un supervisor entró sin avisar. No necesitaba detalles. La escena ya estaba demasiado Leticia en mi cabeza. ¿Y por eso estás suspendido? Asintió. Están revisando si violamos las políticas internas. Robert, dije lentamente, ¿de verdad pensaste que podías esconder esto? No respondió. ¿Qué pensabas hacer? ¿Esperar a que la investigación terminara y fingir que todo estaba bien? Se levantó de la silla finalmente. No sabía cómo decirlo. Claro que lo sabías. La diferencia era que no quería hacerlo. Porque mientras la empresa revisaba su conducta, él seguía levantándose cada mañana en casa como si estuviera disfrutando de unas vacaciones normales. Mientras yo llevaba a los niños a la escuela. Mientras yo trabajaba. Mientras yo confiaba. ¿Leticia también está suspendida? Sí. ¿Sigue con su esposo? La pregunta lo tomó por sorpresa. No, ella es soltera. Eso lo hizo peor. No había matrimonio que romper del otro lado. Solo el mío. ¿Están juntos? La respuesta tardó demasiado. Robert. Estamos hablando. La palabra me produjo algo parecido a una risa amarga. Hablar. No es lo que crees. ¿Entonces qué es? No respondió. Y en ese silencio entendí algo que ni siquiera Albert me había dicho. La historia no terminaba en el trabajo. Había continuado después. ¿Cuántas veces? No muchas. ¿Cuántas? 3. 3 veces. 3 decisiones conscientes. 3 momentos donde sabía exactamente lo que estaba arriesgando y ni siquiera se mostraba realmente arrepentido. Me senté en la silla frente a él. Por primera vez desde que empezó la conversación sentí algo parecido al cansancio. No tristeza. No rabia. Cansancio. Robert, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Levantó la mirada. Que yo te lo advertí. Recordé perfectamente aquella noche. La cocina. La conversación tranquila. La promesa de mantener distancia. Te dije que esa relación no me parecía sana, continué. Y tú me hiciste sentir como si estuviera exagerando. No respondió. Me dijiste que estaba viendo fantasmas. La palabra quedó suspendida en el aire. Fantasmas. Y ahora resulta que esos fantasmas te costaron el trabajo. Ahí fue cuando finalmente dijo algo que no esperaba. Todavía no me han despedido. Lo miré fijamente. Robert. Su mirada se desvió. Todavía no. La forma en que lo dijo me dio la respuesta antes de que continuara. Pero probablemente lo harán. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Porque ahora había una nueva realidad sobre la mesa. No solo había una infidelidad. Había también un desastre financiero a punto de caer sobre nuestra familia. ¿Leticia también? Sí. Ambos. Ambos suspendidos. Ambos bajo revisión. Ambos arriesgando sus carreras por algo que, según él, había empezado apenas 3 meses atrás. ¿Y mientras tanto? Estoy esperando la decisión de recursos humanos. ¿Cuándo? En unos días. Lo miré durante varios segundos. Así que mientras yo pensaba que estabas de vacaciones, en realidad estabas esperando saber si habías destruido tu carrera. No dijo nada. Y en ese momento entendí algo que me hizo sentir aún más humillada que la propia infidelidad. Mientras él estaba sentado en casa fingiendo normalidad.
Yo estaba pagando las cuentas. Mi salario era el que sostenía nuestra casa. Nuestros hijos. Nuestra estabilidad. Y si lo despedían, sería mi dinero el que mantendría a un hombre que había arriesgado todo por una aventura con su compañera de trabajo. ¿Ella también se quedó sin ingresos? Robert tardó demasiado en responder. Sí. Lo miré. Y entonces hice una pregunta que cambió completamente el rumbo de la conversación. ¿La estás ayudando? Su silencio fue la respuesta. Y en ese momento sentí algo que no había sentido todavía. No tristeza. No rabia. Algo mucho más frío. Vergüenza. Porque mientras yo estaba trabajando para mantener nuestra familia, mi esposo estaba usando nuestra estabilidad para ayudar económicamente a la mujer con la que me fue infiel. Y lo peor era que yo todavía no sabía hasta dónde llegaba realmente esa traición. Pero iba a descubrirlo muy pronto. Actualización final. Cuando Robert no respondió a mi pregunta, no hizo falta que dijera nada. Su silencio fue suficiente. Porque el problema ya no era solo la infidelidad. Ni siquiera era solo el trabajo. Era la humillación. ¿Cuánto? Pregunté con los labios apretados. Robert frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cuánto dinero le has dado? La forma en que bajó la mirada confirmó lo que ya estaba empezando a entender. No es como lo estás pensando. Robert. El tono de mi voz fue suficiente para que dejara de intentar suavizar la situación. Solo la ayudé un poco. ¿Cuánto? Se pasó la mano por la nuca. Unos miles. Sentí algo frío recorrerme el pecho. ¿Miles? Estaba en una situación complicada. La frase salió de su boca con una naturalidad que me dejó sin palabras durante unos segundos. ¿Una situación complicada? La empresa la suspendió también, continuó. No tenía ingresos. Lo miré fijamente. Robert, tú tampoco. No respondió. ¿De dónde salió ese dinero? Silencio. No necesitaba una respuesta. Porque ambos sabíamos perfectamente de dónde había salido. De nuestra cuenta. De nuestros ahorros. Del dinero que habíamos guardado durante años para emergencias. Para los niños. Para la vida que habíamos construido juntos. Le diste nuestro dinero. La frase no fue una pregunta. Fue una constatación. Robert cerró los ojos un segundo. No era nuestro dinero. Era de la cuenta. La respuesta fue tan absurda que por primera vez sentí algo parecido a una risa salir de mi pecho. No fue una risa feliz. Fue el tipo de risa que aparece cuando la realidad se vuelve demasiado absurda para procesarla de otra manera. Robert, dije lentamente, ¿tienes idea de cómo suena eso? Estaba tratando de ayudar. ¿A quién? No respondió. Porque hasta donde entiendo, continué, la única persona que necesitaba ayuda aquí era tu esposa. La mujer que acababa de descubrir que su esposo había sido suspendido por conducta inapropiada en el trabajo. La mujer que acababa de descubrir que esa conducta involucraba exactamente a la persona que había pedido que evitara. La mujer que acababa de descubrir que el dinero que mantenía nuestra casa estaba ayudando a sostener a la amante. Robert se sentó nuevamente. Parecía agotado. No fue algo planeado. Nunca lo es. La infidelidad rara vez empieza como un plan maestro. Empieza con pequeñas decisiones. Una conversación extra. Un mensaje fuera de horario. Una excusa. Una mentira. Hasta que un día alguien abre una puerta que ya no puede cerrar. ¿Estás con ella? Pregunté. Robert levantó la mirada. No es así. No te pregunté eso. El silencio volvió a aparecer. Nos hemos visto, admitió finalmente. Ahí estaba. La verdad completa. No solo habían sido descubiertos en el trabajo. No solo había continuado después. Había evolucionado. ¿Están juntos? No es algo serio. Otra frase inútil. Robert, dije finalmente,
¿Te das cuenta de que estás describiendo una relación mientras estás sentado frente a tu esposa? No respondió. Y en ese momento entendí algo que cambió completamente cómo veía la situación. Durante toda la conversación había estado intentando entender cómo había llegado nuestra relación a ese punto. Pero de pronto la pregunta correcta dejó de ser cómo. La pregunta pasó a ser qué iba a hacer yo ahora. Me levanté de la silla. Robert frunció el ceño. ¿Qué haces? Pensar. Podemos arreglar esto. La frase llegó demasiado tarde. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestro matrimonio. Lo miré durante varios segundos. No vi al hombre con el que me había casado. Vi a alguien que había tomado demasiadas decisiones sin pensar en las consecuencias. Robert, tú ya tomaste decisiones. No respondió. Tomaste la decisión de acercarte a Leticia. Tomaste la decisión de cruzar la línea en el trabajo. Tomaste la decisión de mentirme sobre la suspensión. Tomaste la decisión de usar nuestro dinero para ayudarla y continuar con ella después de todo. Cada frase parecía hacerlo encogerse un poco más en la silla. ¿En qué momento de todo eso estabas pensando en arreglar nuestro matrimonio? No tuvo respuesta. Y en ese momento algo dentro de mí se acomodó finalmente. No fue una explosión emocional. Fue una claridad fría que viene con la decepción profunda. Durante años había pensado que la traición era algo que destruía una relación en un instante. Pero no era así. La traición era una serie de pequeñas decisiones. Y ahora yo tenía que tomar la mía. Robert. Levantó la mirada. Vamos a divorciarnos. La palabra cayó en la habitación como algo inevitable. Podemos hablar con un terapeuta, dijo rápidamente como quien se da cuenta recientemente de lo que había pasado. Podemos intentar. No. La interrupción fue tranquila. Pero definitiva. No voy a competir con otra mujer por mi propio esposo. El silencio volvió. Los niños. Los niños van a estar bien. Porque había algo que Robert todavía no entendía. La historia no terminó cuando lo despidieron. Ni cuando Leticia también perdió su trabajo. La verdadera consecuencia llegó después. Cuando su propia familia se enteró. Mis suegros siempre habían sido personas muy tradicionales. Gente que creía profundamente en la responsabilidad familiar. Cuando supieron lo que había pasado, la reacción fue inmediata. No defendieron a su hijo. Defendieron a sus nietos. Y a mí. Recuerdo perfectamente el día que mi suegro llamó a Robert después de enterarse. No te crié para destruir tu familia de esta manera. Fue la única frase que escuché antes de que colgara. El divorcio fue rápido y la mudanza de Robert con Leticia fue casi de inmediato, mientras intentaban construir una relación. Pero cuando la realidad económica los alcanzó, la relación se volvió exactamente lo que suele pasar cuando dos personas empiezan desde una traición. Inestable. Tensa. Llena de reproches. Duraron menos de un año. Cuando Leticia lo dejó, Robert volvió a buscarme. Una tarde apareció frente a mi casa. Más delgado. Más cansado. Con una expresión que nunca le había visto. Cometí el peor error de mi vida. No levanté la voz. No fui cruel. Simplemente fui honesta. No fue un error, Robert. Lo miré directamente a los ojos. Fueron muchas decisiones tomadas a conciencia. Y yo ya había tomado la mía. Porque a veces el verdadero karma no es perder el trabajo. Ni perder una relación. Es darse cuenta, demasiado tarde, de todo lo que destruiste mientras pensabas que nadie iba a enterarse. Me burlé de la esposa de mi novio casado, hasta que me convertí exactamente en ella. Nunca pensé que algún día estaría escribiendo algo así. Durante mucho tiempo estuve convencida de que yo era la excepción. Que mi historia era diferente. Que las reglas que todo el mundo repite sobre las relaciones, no aplicaban a mí. Ahora sé que eso era mentira. Pero cuando todo empezó, yo realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Conocí a Andrés cuando tenía 27 años. Él tenía 41,
Un puesto directivo en una empresa de importaciones y una seguridad que pocas veces había visto en un hombre. No era arrogante, pero sí tenía esa calma de alguien que ya había construido su vida. Desde la primera semana me dijo la verdad. Estaba casado. Tenía 2 hijos. El menor tenía 13 años. Recuerdo perfectamente el momento en que me lo dijo. Estábamos sentados en un restaurante pequeño, uno de esos lugares donde la música es lo suficientemente baja como para escuchar cada palabra. No quiero mentirte, dijo. Mi matrimonio existe, pero está muerto desde hace años. Esa frase la escuché muchas veces después. Con el tiempo entendí que es una frase bastante común, pero en ese momento no me sonó como una excusa. Me sonó como una confesión. Me contó que él y su esposa ya no eran una pareja real. Que convivían más por estabilidad familiar que por amor. Que las discusiones se habían vuelto rutina y que ambos sabían que el matrimonio había terminado emocionalmente hacía mucho tiempo. No quiero destruir a mi hijo menor, me dijo una noche. Cuando sea un poco mayor, me divorciaré. La forma en que lo decía me parecía sincera. Yo quería creerle. Y, siendo honesta, también quería creer que no estaba haciendo algo tan terrible. Porque esa fue la narrativa que construí en mi cabeza. Yo no estaba rompiendo un matrimonio. Ese matrimonio ya estaba roto. Yo solo estaba llegando antes de que todo terminara oficialmente. Nuestra relación empezó lentamente. Al principio eran cenas ocasionales, conversaciones largas, escapadas de fin de semana donde él siempre encontraba alguna excusa convincente para desaparecer de casa. Con el tiempo se volvió algo mucho más serio. 3 meses después ya hablábamos todos los días. 1 año después, prácticamente vivía mitad de la semana conmigo. Y durante todo ese tiempo él repetía la misma promesa. Cuando mi hijo cumpla 16, todo cambiará. Yo me aferré a esa fecha como si fuera una meta inevitable. 16. Solo 3 años. No parecía tanto tiempo. Hasta que un día recibí una llamada. Era un número que no conocía. Contesté sin pensar demasiado. ¿Hola? La voz del otro lado era tranquila. No agresiva. No histérica. Solo cansada. ¿Eres Camila? Sí. Hubo un pequeño silencio. Soy Carol. El nombre no me dijo nada al principio. Hasta que añadió algo más. La esposa de Andrés. El silencio que siguió fue largo. No porque me sorprendiera. Yo siempre había sabido que ese momento podía llegar. Solo que nunca imaginé cómo sería realmente. Supongo que sabes quién soy, continuó. Sí. No tenía sentido fingir. No te llamo para gritarte, dijo. Ni para insultarte. Eso me descolocó más de lo que habría esperado. Solo quiero pedirte algo. Esperé. Por favor, piensa en mi familia. La frase quedó suspendida entre nosotras. No era una amenaza. No era un reproche. Era una súplica. Mi hijo todavía es pequeño, continuó. Esto está destruyendo nuestra casa. Recuerdo perfectamente cómo reaccioné. No sentí culpa. No sentí vergüenza. Lo que sentí fue irritación. Porque en mi cabeza todo era mucho más simple que eso. Respiré hondo y respondí algo que durante años creí que era perfectamente razonable. Con todo respeto, pero eso no es mi problema. Hubo un silencio. ¿Perdón? Tu matrimonio es asunto tuyo y de tu esposo, continué. Yo no tengo nada que ver con eso. Mi tono no fue cruel. Pero sí fue frío. Si Andrés decide irse conmigo, esa es su decisión. El silencio del otro lado fue más largo esta vez. Cuando habló otra vez, su voz sonaba diferente. Más tranquila. Más resignada. Entiendo. Pensé que iba a colgar. Pero antes dijo algo más. Solo espero que algún día entiendas lo que significa esto. La llamada terminó ahí. Cuando Andrés llegó esa noche, le conté lo que había pasado. Esperaba que se molestara con su esposa por haberme llamado.
Pero su reacción fue distinta. Se quedó muy callado. Lo siento, dijo finalmente. No pasa nada. No debió llamarte. Me encogí de hombros. Solo está desesperada. Esa fue la palabra que usé. Desesperada. Durante los años siguientes seguí viendo las cosas de la misma manera. Andrés y yo continuamos nuestra relación. Su esposa no volvió a llamar. Y lentamente empecé a sentir algo muy peligroso. La sensación de que había ganado. 3 años después, el hijo menor de Andrés cumplió 16. Tal como él había prometido, dejó su casa. Se divorció. Y pocos meses después, se casó conmigo. Recuerdo el día de nuestra boda con una claridad incómoda ahora. Yo estaba convencida de que todo había valido la pena. Que al final el amor había ganado. Que el tiempo había demostrado que yo tenía razón. Que su matrimonio realmente estaba terminado mucho antes de que yo apareciera. Lo que nunca imaginé era que algunos errores no desaparecen con el tiempo. Solo esperan. Esperan hasta que finalmente te encuentras exactamente en el mismo lugar donde una vez dijiste. Eso no es mi problema. Actualización 1. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como yo los había imaginado durante años. Después de tanto tiempo esperando, de tantas noches donde Andrés tenía que inventar excusas para volver a casa temprano, de tantos fines de semana que terminaban con él mirando el reloj porque tenía que regresar con su familia, finalmente todo eso había terminado. Ahora él estaba conmigo. Oficialmente. Sin esconderse. Sin mentiras. Sin horarios absurdos. Durante las primeras semanas repetía una frase que me hacía sentir que todo había valido la pena. Ahora sí tenemos una vida real. Y yo quería creerlo. Nos mudamos a un apartamento más grande. Andrés insistió en hacerlo, diciendo que necesitábamos empezar desde cero. Vendió algunas cosas de su antigua casa y trajo solo lo imprescindible. Nada de recuerdos. Nada de fotografías familiares. Nada que tuviera que ver con su vida anterior. En ese momento pensé que era una señal de compromiso. Hoy entiendo que probablemente también era una forma de escapar. Al principio todo era fácil. Cenábamos juntos todas las noches. Planeábamos viajes. Hablábamos de proyectos futuros que durante años habían sido imposibles. Yo me sentía validada. Había soportado años siendo la otra. Años de esperar que él cumpliera su promesa. Años de escuchar a amigos decirme que nunca iba a dejar a su esposa. Y ahora todos estaban equivocados. Yo finalmente había ganado. Ese pensamiento es incómodo de admitir ahora, pero sería mentira fingir que no estaba ahí. Porque durante mucho tiempo realmente creí que la historia había terminado como yo quería. Pero hubo algo que empezó a incomodarme desde el principio. Su hijo. Andrés tenía 2 hijos, pero el mayor ya vivía por su cuenta. El menor, Mateo, era el motivo por el cual, según Andrés, había esperado tanto para divorciarse. Mateo tenía 16 cuando todo terminó oficialmente. Y no me odiaba. Pero tampoco me aceptaba. Las pocas veces que vino al apartamento se comportó con una educación tan fría que resultaba más incómoda que el enojo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Eso era todo. Nunca levantó la voz. Nunca me acusó de nada. Pero tampoco me miraba. Era como si yo fuera un mueble más en la habitación. La primera vez que Mateo vino a cenar, Andrés pasó toda la noche intentando crear una conversación que nunca terminó de fluir. Tu padre dice que te gustan los videojuegos, le dije intentando romper el hielo. Sí. ¿Cuál juegas ahora? Varios. La conversación murió ahí. Recuerdo que cuando Mateo se fue esa noche, Andrés se quedó un rato en silencio en la cocina. Esto va a tomar tiempo, dijo finalmente. Asentí. Pero en mi cabeza la situación se veía diferente. Yo había esperado 3 años para que Andrés dejara su matrimonio. No pensaba pasar otros 3 intentando convencer a un adolescente de que aceptara mi existencia.
Con el tiempo empecé a decir cosas que, en ese momento, me parecían perfectamente justificadas. Mateo ya es casi un adulto. Tiene que aceptar que tu vida cambió. No puedes seguir viviendo con culpa. Andrés no discutía conmigo. Pero cada vez que hablábamos del tema se volvía más callado. Una noche, después de que Mateo cancelara una visita que habían planeado, Andrés estaba claramente frustrado. Antes hablábamos todos los días, dijo. Ahora apenas me responde los mensajes. Me encogí de hombros. Tiene que acostumbrarse. Es mi hijo. Lo sé. Pero parece que me estuviera castigando. Ahí fue cuando dije algo que en ese momento me pareció que tuviera todo el sentido del mundo. Tal vez deberías darle espacio. ¿Espacio? Sí. No puedes forzar una relación si él no quiere. Andrés me miró durante unos segundos. Es mi hijo. Y tú ahora tienes una nueva familia. Esa frase cambió algo en su expresión. No dijo nada. Pero la conversación terminó ahí. Poco después descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije, Andrés reaccionó con una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir que todo estaba encajando finalmente. Vamos a tener nuestro hijo, dijo abrazándome. Nuestro hijo. La frase me llenó de una satisfacción que ahora me cuesta admitir. Porque en ese momento pensé que finalmente había cerrado el círculo. Yo ya no era la otra. Yo ahora era su esposa. Y ahora también sería la madre de su nuevo hijo. La familia anterior de Andrés quedaría definitivamente en el pasado. Ese fue el momento exacto donde cometí el error más grande. Porque empecé a insistir cada vez más en la idea de que Mateo necesitaba aceptar su lugar. No puedes seguir priorizando a tu hijo adolescente sobre tu nuevo bebé, le dije una noche. Andrés no respondió. Nuestra familia también importa. Esa frase se convirtió en un punto de tensión constante entre nosotros. Yo quería que él estuviera completamente presente en nuestra nueva vida. Pero Andrés, cada vez más, parecía estar mirando hacia atrás. Empezó a hablar más seguido de Mateo. Más seguido de su antigua casa. Más seguido de su vida anterior. Voy a pasar la tarde con Mateo, me dijo una vez. Está bien. Tal vez me quede a cenar con él. Está bien. Pero después de un tiempo las visitas empezaron a alargarse. Primero una noche. Luego otra. Mateo tuvo un mal día, me explicó una vez. Preferí quedarme. Claro. Pero mi intuición empezó a despertarse. No porque dudara de Mateo. Sino porque sabía exactamente dónde y con quién vivía Mateo. En la misma casa donde vivía su madre. La misma mujer que años atrás me había llamado por teléfono. La misma mujer a la que yo había dicho, con toda tranquilidad. Eso no es mi problema. Una noche Andrés no volvió a casa. Ni siquiera avisó. A la mañana siguiente me llamó. Me quedé en casa de Mateo. La forma en que lo dijo me resultó demasiado casual. Y en ese momento entendí algo que me produjo un escalofrío inmediato. No tuve que sumar demasiado. Porque la historia que había empezado hace más de 3 años antes podría estar repitiéndose. Solo que esta vez yo estaba en el otro lado. Y no tardaría mucho en confirmarlo. Actualización 2. Durante un tiempo intenté convencerme de que estaba exagerando. Era lo más fácil. Después de todo, Andrés estaba visitando a su hijo. No había nada extraño en eso. Mateo seguía viviendo con su madre, era inevitable que Andrés tuviera que pasar por esa casa si quería verlo. Eso era lo que me repetía. Pero hay momentos en los que una parte de tu mente ya sabe la verdad antes de que estés dispuesto a aceptarla. Los cambios empezaron siendo pequeños. Al principio Andrés solo mencionaba más seguido a Mateo. Luego empezó a mencionar a su exesposa con más frecuencia de lo que me parecía normal. Carol está intentando reorganizar los horarios de Mateo, dijo una tarde. Carol cree que Mateo debería considerar otra universidad. Carol dice que Mateo está pasando por un momento difícil. Al principio no reaccioné.
pero con el tiempo me di cuenta de que algo en la forma en que hablaba había cambiado. Antes Carol era solo mi ex. Ahora volvía a tener nombre. Y presencia. Un viernes por la noche, mientras cenábamos, Andrés mencionó algo que me incomodó inmediatamente. Mateo quiere que pase el fin de semana con él. Está bien, respondí. Tal vez me quede a dormir allá. El tenedor se quedó suspendido en mi mano. ¿Dormir? Sí. ¿En casa de Carol? Es donde vive Mateo. La respuesta fue tan lógica que discutirla en ese momento habría parecido irracional. Pero aún así sentí algo incómodo instalarse en mi pecho. Podrías volver en la noche. Andrés suspiró. Camila, son 2 horas de ida y 2 de vuelta. No tiene sentido. No respondí. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarse de verdad. Ese fin de semana no volvió. Ni el sábado. Ni el domingo. Regresó el lunes por la mañana con la explicación más sencilla del mundo. Mateo quería hablar de algunas cosas. ¿Todo el fin de semana? Sí. Asentí. Pero ya no me sentía tranquila. Los fines de semana siguientes la historia empezó a repetirse. Primero una noche. Luego 2. Luego fines de semana completos. Un día incluso mencionó algo que me dejó completamente fría. Carol y yo estuvimos hablando mucho. ¿Sobre qué? Sobre Mateo. La forma en que dijo la frase no tenía nada de especial. Pero había algo en su tono. Algo que me resultaba demasiado familiar. Durante semanas intenté ignorar lo que estaba pasando. Pero el embarazo también empezó a hacerme más sensible a todo. Las pequeñas ausencias. Las miradas distraídas. Las conversaciones que terminaban en silencio. Una noche, después de que Andrés volviera tarde otra vez, finalmente dije lo que llevaba semanas guardando. ¿Estás feliz? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. ¿Cómo? Conmigo. Hubo un silencio incómodo. Claro que sí. Pero la respuesta no sonó convencida. Entonces, ¿por qué parece que prefieres estar en otro lugar? Andrés tardó en responder. Estoy intentando reconstruir mi relación con mi hijo. Lo sé. He perdido mucho tiempo con él. Lo sé. Pero la conversación no terminó ahí. Porque de pronto dijo algo que nunca había dicho antes. Tal vez las cosas se complicaron demasiado. Sentí como algo en mi estómago se contraía. ¿Qué significa eso? Nada. Pero no era verdad. Y los dos lo sabíamos. Durante los días siguientes la sensación se volvió imposible de ignorar. Porque no era solo la distancia emocional. Era algo mucho más simple. Intuición. La misma intuición que, años atrás, había tenido Carol. La misma intuición que yo había ignorado cuando ella me llamó por teléfono. Finalmente hice algo que nunca pensé que haría. Busqué su número. Habían pasado 3 años desde aquella llamada. No sabía si seguiría siendo el mismo. Pero lo era. Tardé varios minutos en decidir si realmente iba a hacerlo. Estaba sentada en la cocina, mirando el teléfono, sintiendo que algo dentro de mí ya sabía cuál sería la respuesta. Pero finalmente marqué. La llamada fue mucho más corta que la primera vez. ¿Hola? La voz era exactamente como la recordaba. Tranquila. Carol, soy Camila. Hubo un pequeño silencio. Pero no sorpresa. Lo sé. Esa respuesta me atravesó el pecho. Supongo que sabes por qué llamó. Sí. No intentó fingir. No intentó evitar el tema. La pregunta salió de mi boca casi sin pensar. Andrés está durmiendo allí, contigo, ¿verdad? La pausa fue breve. Pero suficiente. Sí. Sentí que el aire se volvía pesado en la habitación. Somos esposos, dije finalmente. Y vamos a tener un hijo. El silencio del otro lado fue completamente diferente al de aquella primera llamada años atrás. Esta vez no había desesperación. Solo calma.
¿Eso no te hace sentir culpable? La pregunta salió de mi boca con más rabia de la que esperaba. Y entonces Carol dijo algo que hizo que el mundo pareciera detenerse por un segundo. Con todo respeto. La frase me heló la sangre antes incluso de que terminara. Pero eso no es mi problema. Durante unos segundos no pude decir nada. Porque reconocí inmediatamente las palabras. Eran exactamente las mismas que yo había dicho 3 años antes. Carol continuó hablando, con una tranquilidad que resultaba insoportable. Tú misma me dijiste eso cuando te pedí que pensaras en mi familia. No había reproche en su voz. Solo una especie de justicia fría. Andrés es quien decide dónde quiere estar. Sentí un nudo en la garganta. Así que supongo que ahora, esa es su decisión. La llamada terminó pocos segundos después. Y durante un largo rato me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono. Porque en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. La historia que había empezado con tanta seguridad había dado la vuelta completa. Y ahora yo estaba exactamente donde Carol había estado una vez. Solo que esta vez ya sabía perfectamente cómo terminaba. Actualización final. Después de esa llamada no volví a marcar su número. No tenía sentido. Carol no había sido cruel. No había levantado la voz. Ni siquiera había intentado humillarme. Solo me devolvió las mismas palabras que yo le había dicho 3 años antes. Eso no es mi problema. Durante días esa frase se quedó repitiéndose en mi cabeza. Una parte de mí quería odiarla. Quería pensar que lo estaba haciendo por venganza. Que estaba disfrutando la situación. Que finalmente tenía la oportunidad de devolverme el daño que yo le había causado. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía algo incómodo. Carol no había necesitado vengarse. La vida se había encargado sola. Andrés llegó a casa esa noche más tarde de lo habitual. Yo estaba sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando sin ver la televisión. Cuando entró, se detuvo al verme. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Hablé con Carol hoy. El silencio cayó entre nosotros como una piedra. Andrés cerró la puerta lentamente. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería saber si estaba loca. No respondió. ¿Lo estás haciendo? La pregunta quedó flotando en la habitación. Andrés se quedó de pie, sin acercarse. Camila. Solo respóndeme. El silencio fue largo. Demasiado largo. A veces me quedo allí, dijo finalmente. La confirmación llegó con una calma que me hizo sentir un cansancio profundo. Por Mateo. Andrés bajó la mirada. Al principio sí. Esa frase fue peor que cualquier confesión directa. Porque significaba que había habido un momento claro donde la intención había cambiado. ¿Y ahora? No respondió. Pero no hacía falta. Me levanté lentamente del sofá. Durante semanas había estado pensando en qué iba a hacer si esto resultaba ser verdad. Había imaginado discusiones, lágrimas, amenazas de divorcio, escenas dramáticas. Pero en ese momento no sentí nada de eso. Solo una claridad extraña. Cuando Carol me llamó hace 3 años, dije finalmente, me pidió que pensara en su familia. Andrés no levantó la mirada. Yo le dije que no era mi problema. El silencio entre nosotros se volvió pesado. ¿Sabes qué es lo más irónico? Andrés respiró hondo. Que ahora entiendo exactamente cómo se sentía. Durante un momento ninguno dijo nada. Yo tenía una mano sobre mi vientre. El bebé se movía ligeramente, para recordarme que había otra vida creciendo en medio de todo ese desastre. Estoy pensando en divorciarme, dije finalmente. Andrés levantó la cabeza. Por primera vez en toda la conversación parecía realmente sorprendido. Camila. No puedo vivir así. La frase salió más tranquila de lo que esperaba. No puedo vivir preguntándome cada fin de semana dónde estás realmente. No es así. No importa si es exactamente así o no. El silencio volvió. Pero esta vez Andrés habló primero.
Yo ya tomé una decisión. Las palabras me golpearon con una frialdad inesperada. ¿Qué? Andrés respiró profundamente. He estado pensando mucho en todo esto. Yo también. Pero él negó lentamente. No de la misma forma. Hubo un segundo de silencio. Luego dijo las palabras que terminaron de cerrar el círculo. Voy a volver a casa. Por un momento no entendí. ¿A esta casa? Andrés negó. A la otra. Las palabras tardaron un segundo en acomodarse en mi mente. Con Carol. No fue una pregunta. Fue una constatación. Andrés no respondió. Y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar durante todos esos años. No había ganado nada. Solo había heredado una historia que nunca había empezado conmigo. Supongo que eso significa que el divorcio será más sencillo, dije finalmente. Andrés no parecía aliviado. Ni feliz. Solo cansado. No quería que terminara así. Lo miré durante varios segundos antes de responder. Pero así fue exactamente como empezó. El silencio volvió una última vez. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo dos personas de pie en una sala demasiado silenciosa, entendiendo finalmente algo que había estado claro desde el principio. Un hombre que engaña a su esposa para estar contigo. No deja de ser ese hombre solo porque cambie de esposa. Andrés se fue 2 semanas después. No intentó discutir la custodia futura del bebé. No intentó negociar la separación de forma complicada. Solo parecía resignado. No volvía a hablar con Carol. Ni con Mateo. Pero a veces pienso en aquella primera llamada que recibí hace años. En su voz cansada. En la súplica que ignoré. Y en la frase que dije con tanta seguridad en ese momento. Eso no es mi problema. Supongo que el karma no siempre llega de inmediato. A veces espera pacientemente. Espera a que estés completamente convencida de que ganaste. Y luego te recuerda. Que la historia nunca fue realmente tuya para ganar. Dejé a mi esposa porque mis amigos decían que me controlaba. Ahora sé la verdad. Durante mucho tiempo pensé que había tomado la decisión correcta. No fue una ruptura impulsiva. No fue una traición. No hubo infidelidad ni escándalos públicos. Solo, desgaste. Al menos eso fue lo que me repetí durante meses después del divorcio. Cuando todo terminó, mis amigos me dijeron exactamente lo mismo. Era lo mejor para ti. Te estaba frenando. Ahora por fin puedes vivir tu vida. Durante un tiempo les creí. Hoy no estoy tan seguro. Conocí a Valeria cuando tenía 25 años. Ella estudiaba ingeniería industrial y yo estaba empezando a levantar mi propio negocio con 2 socios. No éramos ricos ni particularmente estables, pero ambos teníamos esa energía típica de la gente que todavía cree que puede construir algo grande. Valeria era inteligente de una forma que a veces me intimidaba un poco. No en el sentido arrogante. Era más bien, metódica. Organizada. Siempre parecía tener claro hacia dónde quería ir. Donde yo improvisaba, ella planificaba. Donde yo reaccionaba, ella pensaba primero. Durante mucho tiempo creí que eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando mi negocio empezó a crecer, Valeria fue la primera persona que me ayudó a poner orden en muchas cosas que yo había ignorado. Si vas a hacer esto en serio, me dijo una vez mientras revisaba mis cuentas, necesitas separar tus finanzas personales de las del negocio. No lo decía con superioridad. Lo decía porque realmente quería ayudar. Y funcionó. En pocos años mi negocio empezó a estabilizarse. Conseguí contratos más grandes. Empecé a ganar más dinero. Nuestra vida se volvió más cómoda. Nos casamos cuando yo tenía 30 y durante mucho tiempo pensé que habíamos construido algo sólido, pero también tenía un grupo de amigos con los que salía desde antes de conocer a Valeria. Éramos el típico grupo que se juntaba los viernes por la noche, hablaba de trabajo, de mujeres, de negocios y de todo lo demás. Al principio, cuando empecé a salir con Valeria, ellos parecían contentos por mí. Por fin alguien serio, decían. Pero con el tiempo el tono empezó a cambiar. No fue algo directo. Fue más bien una serie de comentarios pequeños. Bromas. Insinuaciones. Cosas que, en el momento,
parecían inofensivas. Una noche, mientras estábamos en un bar, uno de ellos me preguntó, ¿Valeria te dejó venir hoy? Todos se rieron. Yo también. No tengo que pedir permiso. Claro, claro, respondió otro. Solo preguntaba. Ese tipo de bromas empezaron a repetirse con el tiempo. Antes salías más. Antes eras más espontáneo. Ahora estás demasiado domesticado. Al principio no me afectaba porque sabía que exageraban. Pero las bromas siguieron acumulándose. Semana tras semana. Mes tras mes. Hasta que lentamente algo empezó a cambiar en mi forma de ver las cosas. Pequeñas situaciones que antes me parecían normales empezaron a sentirse diferentes. Cuando Valeria me recordaba que debía revisar un contrato antes de firmarlo, empecé a sentir que me estaba supervisando. Cuando me preguntaba a qué hora volvería si salía con mis amigos, empecé a sentir que me estaba controlando. Cuando insistía en que organizáramos mejor nuestros gastos, empecé a pensar que estaba limitando mi libertad. Hoy entiendo que nada de eso era cierto. Pero en ese momento mi cabeza ya estaba llena de voces repitiendo la misma idea. Que mi esposa me estaba frenando. Que yo ya no era el mismo. Que me había vuelto manejable. La primera discusión fuerte llegó una noche cualquiera. Había salido con mis amigos después del trabajo y regresé mucho más tarde de lo que había dicho. Valeria estaba despierta cuando llegué. No estaba gritando. No estaba furiosa. Solo estaba sentada en la sala. Pensé que volverías antes. Algo en su tono me irritó inmediatamente. No soy un niño. La respuesta salió de mi boca con más agresividad de la que esperaba. Valeria se quedó en silencio unos segundos. No dije eso. Pero ya era tarde. Porque en mi cabeza la conversación ya no era solo sobre esa noche. Era sobre todas las cosas que mis amigos habían estado repitiendo durante meses. Siempre estás encima de mí, dije. La expresión en su cara cambió completamente. ¿Encima de ti? ¿De qué hablas? Todo el tiempo me estás diciendo qué hacer. Solo estaba preocupada. No necesito que me supervises. El silencio que siguió fue incómodo. Yo no te estoy supervisando, dijo finalmente. Solo intento ayudarte. Pero yo ya estaba demasiado metido en esa narrativa. Tal vez ese es el problema, respondí. Tal vez siempre estás intentando arreglarme. Recuerdo perfectamente cómo me miró en ese momento. No estaba enfadada. Estaba sorprendida. Como si no reconociera a la persona que tenía delante. Nunca pensé que te molestara que quisiera ayudarte. Esa frase debería haber terminado la discusión. Pero no lo hizo. Porque en ese momento mi orgullo ya estaba demasiado comprometido. Tal vez me cansé de sentir que no puedo hacer nada sin que lo revises. La discusión siguió durante horas. Y fue la primera de muchas. Durante los meses siguientes nuestras conversaciones se volvieron cada vez más tensas. Cada vez que discutíamos, mis amigos reforzaban la misma idea. Te lo dijimos. Ella siempre quiso controlarte. Te cortó las alas. Poco a poco empecé a creer que tal vez tenían razón. Que la mujer que había estado a mi lado durante años, la mujer que me había ayudado a construir mi vida en realidad había sido el obstáculo. El divorcio llegó casi un año después de aquella primera pelea. No hubo infidelidad. No hubo un evento específico que lo detonara todo. Solo dos personas cada vez más distantes, cansadas de discutir. El día que firmamos los papeles, mis amigos me llevaron a celebrar. Bienvenido de vuelta, dijo uno levantando su vaso. Yo sonreí. Intenté sentir la libertad que todos decían que debía sentir. Pero la verdad es que esa noche, mientras volvía solo a mi apartamento vacío, lo único que sentí fue silencio. Un silencio que, con el tiempo, empezó a volverse cada vez más incómodo. Porque cuanto más pasaban los meses, más empezaba a preguntarme algo que al principio no me había permitido pensar. ¿Y si ellos estaban equivocados? ¿Y si la persona que realmente había arruinado mi matrimonio había sido yo? Actualización 1. Los primeros días después del divorcio fueron extrañamente tranquilos. No hubo escenas dramáticas. No hubo discusiones finales ni palabras hirientes de despedida. Cuando firmamos los papeles, Valeria simplemente asintió, guardó su copia en una carpeta y se levantó de la mesa con la misma calma metódica que siempre había tenido para todo. Cuídate, me dijo. Eso fue todo. Ni reproches. Ni lágrimas. Ni intentos de convencerme de cambiar de opinión. En ese momento interpreté su calma como una confirmación de todo lo que mis amigos llevaban meses diciéndome.
¿Ves? Ni siquiera luchó por el matrimonio. Esa fue la frase que uno de ellos me dijo esa misma noche cuando salimos a beber para celebrar lo que llamaron mi libertad. Hermano, hiciste lo correcto. Te estabas apagando. Esa mujer te tenía demasiado controlado. Yo asentía mientras bebía. Intentaba convencerme de que tenían razón. Pero la verdad es que algo dentro de mí no terminaba de sentirse como una victoria. Las primeras semanas viví una especie de euforia artificial. Volví a salir con mis amigos más seguido. Volví a quedarme hasta tarde en bares. Volví a aceptar invitaciones que antes rechazaba porque tenía planes con Valeria. Todos celebraban la nueva versión de mí. Volviste a ser el de antes, me decían. Y yo sonreía. Pero había pequeños momentos donde esa narrativa empezaba a romperse. Por ejemplo, cuando volvía a mi apartamento. El lugar era demasiado silencioso. Antes, incluso en los días más tranquilos, siempre había algo, Valeria leyendo en el sofá, revisando algún documento del trabajo, o hablándome de algo que había aprendido ese día. Ahora solo estaba yo. Al principio pensé que era cuestión de tiempo, que me acostumbraría. Pero los meses empezaron a pasar y la sensación no desaparecía. Una noche, mientras cenaba con mis amigos, uno de ellos dijo algo que en ese momento me hizo reír, pero que ahora recuerdo de otra forma. ¿Sabes qué fue lo mejor de tu divorcio? ¿Qué? Que ahora nadie te está revisando. Todos rieron. Yo también. Pero mientras levantaba el vaso para brindar, algo cruzó mi mente por primera vez. Valeria nunca me había revisado. Esa idea me incomodó más de lo que esperaba. Durante años ella había revisado contratos conmigo, sí. Había opinado sobre decisiones financieras, sí. Había insistido en que organizara mejor ciertas cosas. Pero siempre lo había hecho, conmigo, no sobre mí. En ese momento intenté apartar ese pensamiento. Pero la duda ya había empezado a instalarse. Meses después ocurrió algo que terminó de romper la narrativa que había construido en mi cabeza. Estábamos sentados en el mismo bar de siempre cuando uno de mis amigos, Héctor, mencionó casualmente algo que me hizo fruncir el ceño. Vi a Valeria hace unas semanas. La frase me tomó por sorpresa. ¿Dónde? En una cafetería cerca de mi oficina. Intenté mantener un tono neutral. Y Héctor se encogió de hombros. Hablamos un rato. Sentí algo extraño en el pecho. ¿Hablaron? Sí. ¿De qué? De nada importante. Pero algo en su sonrisa me incomodó. Me preguntó cómo estabas, añadió. Se veía bien. Esa noche no dije nada más. Pero la conversación se quedó rondando en mi cabeza durante días. No sabía exactamente por qué me molestaba. Hasta que finalmente entendí algo muy simple. Héctor había sido la persona que más insistía en que Valeria me estaba frenando. El que más repetía que yo necesitaba liberarme. El que más celebró el divorcio. Y ahora me estaba diciendo, casualmente, que había estado hablando con ella. Durante las semanas siguientes empecé a recordar cosas que antes no me habían parecido importantes. Comentarios. Bromas. Situaciones pequeñas. Una noche, por ejemplo, recordé algo que había pasado meses antes del divorcio. Héctor me había dicho algo mientras estábamos solos en el estacionamiento de un bar. Tu esposa es inteligente, dijo. Sí. Demasiado para ti. Pensé que estaba bromeando. ¿Eso es un insulto? No, respondió. Solo digo que una mujer así siempre termina controlando al hombre con el que está. En ese momento me reí. Ahora, meses después, esa conversación sonaba completamente diferente en mi cabeza. Las dudas empezaron a crecer lentamente. Y cuanto más pensaba en todo lo que había pasado, más incómodo me sentía con una posibilidad que al principio me había negado a considerar. ¿Y si mis amigos no habían estado ayudándome? ¿Y si, en realidad, habían estado empujando algo? Esa idea me persiguió durante semanas. Hasta que una noche, después de beber demasiado, tomé una decisión que llevaba meses evitando. Busqué el número de Valeria. Habían pasado casi 8 meses desde nuestro divorcio. No sabía si iba a responder. Ni siquiera sabía exactamente qué iba a decirle. Pero había una conversación que necesitaba tener. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Estaba a punto de colgar cuando finalmente escuché su voz. ¿Hola? Durante unos segundos no pude hablar. Porque después de todos esos meses, me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Todavía la extrañaba. Valeria, soy yo.
Hubo un pequeño silencio. Pero no sorpresa. Lo sé. Su voz sonaba tranquila. Igual que el día que firmamos los papeles. ¿Pasa algo? Tragué saliva. Solo quería saber si podíamos hablar. Hubo una pausa breve. Podemos hablar. La forma en que lo dijo me dejó claro algo inmediatamente. Valeria no parecía enojada. Pero tampoco parecía esperar nada de mí. Y por alguna razón, eso me dolió más que cualquier otra reacción que hubiera podido tener. Actualización 2. Valeria aceptó verme 2 días después. No insistí en elegir el lugar. Fue ella quien sugirió una cafetería tranquila cerca del centro, un sitio donde solíamos ir los domingos cuando todavía estábamos casados. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café frente a ella y un cuaderno abierto como si hubiera estado trabajando antes de que yo llegara. Por un momento me quedé parado en la puerta mirándola. Habían pasado 8 meses desde la última vez que la había visto, pero no parecía una persona distinta. Seguía teniendo esa misma postura recta, esa forma calmada de mirar el mundo como si siempre estuviera pensando en algo más profundo de lo que decía en voz alta. La diferencia era yo. Yo era el que se sentía fuera de lugar. Cuando me acerqué, levantó la vista. Hola. Hola. Nos sentamos frente a frente y durante unos segundos ninguno dijo nada. Era extraño estar ahí, compartiendo una mesa como 2 desconocidos que alguna vez habían compartido una vida completa. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Gracias por aceptar verme. Valeria asintió. No parecía una mala idea hablar. No había reproche en su voz. Pero tampoco había cercanía. Solo una calma que me hacía sentir más incómodo de lo que esperaba. ¿Cómo has estado? Pregunté. Bien. La respuesta fue corta, pero no fría. El trabajo sigue igual, continuó. Estoy dirigiendo un proyecto nuevo. Eso no me sorprendió. Valeria siempre había sido buena en lo que hacía. Me alegra escuchar eso. Otra pausa. Tomé un sorbo de café para ganar tiempo. Valeria, quería hablar contigo porque he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Ella no reaccionó inmediatamente. Solo apoyó la taza sobre el plato con cuidado. Yo también lo he pensado, dijo finalmente. Creo que las cosas se nos salieron de las manos. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Sí. Las discusiones. Sí. Las cosas que nos dijimos. También. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez no era incómodo. Era más bien, inevitable. Respiré hondo antes de decir lo que realmente había venido a decir. Valeria, ¿Héctor te buscó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ella no pareció sorprendida. Ni siquiera levantó una ceja. Solo me miró durante unos segundos antes de responder. Sí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo? Un par de semanas después del divorcio. Las palabras cayeron con una precisión que me hizo sentir como si algo se acomodara lentamente en mi cabeza. ¿Y qué quería? Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana unos segundos antes de volver a mirarme. Quería conocerme mejor. No necesitaba más explicación que esa. Pero aún así pregunté, ¿cómo amigos? Valeria soltó una pequeña exhalación que podría haber sido una risa sin humor. No. La palabra fue simple y directa. Dijo que siempre le había parecido que yo estaba con el hombre equivocado. Sentí como el calor subía a mi cara. Que merecía a alguien que supiera apreciarme. Cada frase era como escuchar en voz alta algo que, en el fondo, ya sabía. Y que él siempre había pensado eso. Durante un momento no supe qué decir. Porque la pieza que faltaba en todo ese rompecabezas acababa de caer en su lugar. ¿Le dijiste que sí? Valeria negó lentamente. No. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella me miró con una expresión tranquila, pero muy seria. Porque acababa de salir de un matrimonio que se había roto precisamente por demasiadas voces externas y él era uno de ellos. La respuesta me dejó sin palabras. No iba a empezar otro escuchando a alguien que hablaba mal de mi esposo mientras aún estábamos casados. El peso de esa frase cayó sobre mí con una claridad brutal. Entonces, tú sabías que él hablaba mal de mí contigo, respondió. Sí. ¿Desde cuándo? Valeria pensó un momento. Desde bastante antes del divorcio. Sentí que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies. Nunca me lo dijiste. Intenté hacerlo. Fruncí el ceño. ¿Cuándo?
Varias veces. Su tono seguía siendo calmado. Pero cada vez que intentaba hablar de tus amigos, terminábamos discutiendo. Y en ese momento recordé exactamente a qué se refería. Las veces que Valeria había mencionado que algunas de las cosas que mis amigos decían le parecían extrañas. Las veces que yo había respondido con irritación inmediata. Pensé que simplemente no te caían bien, dije. No era eso. Entonces, ¿qué era? Valeria tomó un pequeño sorbo de café antes de responder. Era la sensación de que alguien estaba empujando tu percepción de mí en una dirección muy específica. El silencio se volvió pesado entre nosotros. ¿Crees que Héctor hizo eso? Valeria no respondió directamente. Creo que alguien que está interesado en una mujer casada a veces tiene incentivos muy claros para sembrar dudas en su matrimonio. La frase fue tan racional que dolió más que si hubiera sido un reproche. Durante un momento ninguno dijo nada. Luego hice la pregunta que había estado evitado desde que llegué. ¿Por qué no luchaste más por nosotros? Valeria me miró fijamente. No había enojo en su mirada. Solo una tristeza tranquila. Porque durante meses sentí que ya habías elegido creer más en ellos que en mí. Las palabras me golpearon con una claridad dolorosa. Cada vez que intentaba explicarte cómo me sentía, continuó, terminábamos en otra discusión. Recordé esas discusiones. Los gritos. Las acusaciones. La forma en que yo repetía las mismas frases que había escuchado en el bar. Me estás controlando. No me dejas crecer. Siempre estás encima de mí. Ahora, sentado frente a ella, esas palabras sonaban absurdas. Valeria. Ella levantó una mano suavemente. No te estoy diciendo esto para que te sientas culpable. Pero era demasiado tarde para eso. Porque por primera vez estaba viendo la historia completa. Y entendiendo algo que me había negado durante meses. Tal vez el problema nunca había sido Valeria. Tal vez el problema había sido que yo permití que demasiadas personas entraran en algo que solo nos pertenecía a nosotros. Pero lo peor era algo que todavía no había tenido el valor de preguntar. ¿Estás viendo a alguien? La pregunta salió casi en un susurro. Valeria me miró unos segundos antes de responder. Estoy reconstruyendo mi vida. No era exactamente un sí, pero tampoco era un no. Y en ese momento entendí algo que me dejó un vacío extraño en el pecho. Quizás había descubierto la verdad. Pero lo había hecho demasiado tarde. Actualización final. Después de esa conversación con Valeria salí de la cafetería sintiéndome como si acabara de entender una historia que llevaba años viviendo, pero que nunca había visto completa. Caminé varias cuadras sin rumbo claro. Durante meses había construido una narrativa muy conveniente en mi cabeza. Una donde mi matrimonio se había desgastado por incompatibilidades, donde las discusiones eran inevitables y donde el divorcio había sido simplemente el resultado natural de dos personas que ya no funcionaban juntas. Pero esa narrativa empezó a romperse lentamente mientras caminaba. Porque ahora recordaba demasiadas cosas. Las bromas constantes de mis amigos. Las insinuaciones repetidas. Las frases que al principio parecían chistes, pero que con el tiempo se convirtieron en ideas. Te controla. No te deja vivir. Antes eras diferente. Y lo peor de todo no era que ellos lo dijeran. Lo peor era que yo había empezado a repetirlo. Había empezado a creerlo. Durante semanas después de ver a Valeria, intenté seguir con mi vida normal. Seguí viendo a mis amigos. Seguí saliendo los viernes por la noche. Seguí fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora cada conversación sonaba diferente. Una noche, mientras estábamos sentados en el mismo bar de siempre, Héctor volvió a hacer uno de sus comentarios habituales. Hermano, desde que te divorciaste te ves mucho mejor. Sí, sí. Esa mujer te estaba drenando. Antes esa frase me habría parecido normal. Esa noche me pareció asquerosa. ¿Por qué dices eso? Héctor levantó las cejas, sorprendido por el tono de mi voz. Porque era obvio. ¿Qué era obvio? Que ella siempre quería tener el control de todo. El resto de mis amigos se quedaron callados. Yo lo miré fijamente. ¿Hablaste con ella después del divorcio? Héctor se encogió de hombros. Sí. ¿Para qué? Ya te lo dije. Quiero que me lo digas otra vez. El ambiente en la mesa se volvió incómodo. Solo quería conocerla mejor. ¿Conocerla mejor? Héctor soltó una pequeña risa. Hermano, tu matrimonio ya estaba muerto. Esa frase hizo que algo dentro de mí finalmente encajara. ¿Y pensaste que eso te daba derecho?
¿Derecho a qué? A intentar salir con mi esposa. El silencio fue inmediato. Uno de los otros amigos intentó cambiar el tema. Oye, tranquilo. Pero ya era tarde. Porque por primera vez estaba viendo algo que había estado frente a mí durante años. Pasaste meses diciéndome que ella me controlaba. ¿Por qué lo hacía? Pasaste meses diciéndome que me estaba frenando. ¿Por qué lo hacía? Negué lentamente con la cabeza. No. Héctor frunció el ceño. ¿No qué? No lo hacía. Durante unos segundos nadie habló. Y entonces dije algo que no había tenido el valor de admitir ni siquiera frente a mí mismo. Ella me ayudó a construir mi vida, mis negocios. El silencio fue total. Héctor parecía molesto. Ahora vas a romantizar todo. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Respiré hondo antes de responder. Estoy entendiendo algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. Héctor soltó una risa sin humor. ¿Y qué es eso? Lo miré directamente. Que mis amigos no arruinaron mi matrimonio. Entonces, yo lo arruiné. Nadie dijo nada después de eso. Esa fue la última vez que salí con ellos. Durante las semanas siguientes volví a pensar muchas veces en la conversación con Valeria. En la calma con la que me habló. En la forma en que explicó todo sin intentar humillarme. Y en una frase que se me quedó grabada. Pensé que ibas a defendernos. Esa frase me perseguía más que cualquier otra. Porque tenía razón. Durante meses Valeria había estado intentando hablar conmigo. Intentando explicarme cómo se sentía. Intentando proteger algo que habíamos construido juntos. Y yo había elegido escuchar a otros. No volví a llamarla. No porque no quisiera. Sino porque entendía algo que al principio me había negado a aceptar. Valeria no necesitaba que yo volviera a aparecer en su vida con arrepentimientos tardíos. Ella ya estaba avanzando. Y tal vez eso era lo único justo que podía dejarle después de todo lo que había pasado. A veces todavía pienso en cómo habría sido nuestra vida si hubiera ignorado lo que decían mis supuestos amigos. Si hubiera defendido nuestro matrimonio en lugar de cuestionarlo. Si hubiera escuchado a la persona que estaba a mi lado en lugar de a las personas que estaban sentadas conmigo en un bar. Pero la vida no funciona con sí. Y hay una verdad que ahora entiendo con mucha claridad. Un matrimonio no se destruye siempre con una gran traición. A veces se destruye con algo mucho más silencioso. Pequeñas dudas. Pequeñas palabras. Pequeñas influencias. Hasta que un día miras atrás. Y te das cuenta de que las personas que te convencieron de que eras infeliz, nunca tuvieron que vivir con las consecuencias de tu decisión.